los tipos de datos vamos a encontrar lo que se conoce como datos estructurados. Estos datos son estructurados, son datos estructurados que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Por ejemplo, los más conocidos son el Excel, que es de alguna manera nos proporciona una base de datos muy estructurada, y uno que se llama SQL, que también es uno de los favoritos. Estos son los datos más sencillos de identificar. También tenemos los datos no estructurados. Son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. En este caso puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, algo que es difícil de identificar. Por ejemplo, si se busca por cualquier situación, es difícil encontrar esto en una base de datos. Requiere un poco más de precisión. En este tipo de datos también se denominan lenguaje natural. Por ejemplo, el correo viene siendo un lenguaje natural. ¿Por qué? Porque pues requiere conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Esto cabe, por ejemplo, en que una persona pudiera interpretar un mensaje de una forma distinta, y todo es por medio de la lingüística, porque es difícil de identificar o interpretar. También tenemos los datos generados por máquinas. Son información que se crean automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Me suena como lo que ahora se conoce como la IA, y las preguntas que le hacemos, que muchas veces sí vienen relacionadas con el tema que estamos buscando, pero si no sabemos bien sobre el tema puede quedar muy a la interpretación. Y aquí tenemos los datos gráficos. Es una estructura matemática para moldear las relaciones entre los objetos. Los datos de los gráficos o las redes son, en resumen, datos que se centran en la relación de los objetos. Los datos basados en los gráficos son una forma natural de representar las redes sociales, y su estructura permite calcular métricas específicas, como por ejemplo podría ser cuántas solicitudes de amistad tenemos, los likes, las vistas de las páginas. Los datos gráficos nos ayudan a entender estas métricas. Y por último tenemos lo que es audio, imagen y video. Esos son tipos de datos que plantean desafíos específicos a una data science. ¿Por qué? Porque muchas veces la interpretación, por ejemplo, en un partido de fútbol, tendrían que ser, por ejemplo, las velocidades o cuántos goles se metieron, son cosas que, por ejemplo, un científico de datos tendría que revisar específicamente. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en lo que es el formato audio y video e imagen, no sea tan detectables, por ejemplo, para una máquina que lo pueda contar. Cuando hablamos de la ética de la ciencia de datos, pues entendemos gran parte que se refiere a lo que es la privacidad. El primer riesgo y el más evidente al que todos se enfrentan quienes manejan datos personales es el de la protección de estos datos, y en un sentido más amplio de la privacidad. Recordemos que en los últimos años todo lo que es el fenómeno tecnológico ha crecido de manera redundante. Entonces, esto quiere decir que toda la información que se pueda guardar en la ciencia, en la Big Data, pues muchas veces podría ser no fidedigna. Y hay una facilidad con la que se pueden promover o gestionar los datos personales, porque no hay un candado o una seguridad que haga que de alguna manera se filtre para saber para qué se obtiene esa información. Esto quiere decir que puede haber fraudes en muchas índoles. Por ejemplo, también podría ser que la información que se sube a la nube o que está en la red, que es disponible para todos, pueda
no ser totalmente certera y se puedan realizar incluso investigaciones erradas en base a esa mala información. Una de las propuestas que se han hecho para poder empezar a establecer límites para la obtención de los datos, pues viene siendo, por ejemplo, determinar la relevancia de los datos para el uso previsto, o sea, entender para qué se va a solicitar la información, definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos, abstenerse de utilizar datos para usos distintos al determinado originalmente, sin el consentimiento de las personas afectadas, asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería, asegurarse de que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes, garantizar que las personas cuyos datos se han recolectado tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sea modificaciones o su eliminación definitiva. Desde hace más de 3 décadas el mundo comenzó a tomar decisiones sobre la importancia de proteger los datos personales. Fue así como en 1980 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con la colaboración del Consejo de Europa, publicó una guía para resguardar la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales a partir de los siguientes principios. Si bien ha sido un tema de discusión a la actualidad y no se han establecido leyes que puedan proporcionar el resguardo de esta información, se está buscando la forma de promover la ética dentro de todo el manejo de esta información. Por mi parte es todo. Aquí se quedan las referencias de la investigación.